¿Qué acciones tomarían para poder vivir pacíficamente durante todo este tiempo? Respetar las opiniones y formas de ser de cada integrante de la familia. ¿Qué acciones tomarían para evitar caer en conflictos? Que cada quien haga sus actividades como las tiene que hacer y no meterse. ¿Qué es lo que consideran que les costará más trabajo en cuanto a las relaciones con las demás personas? Las actitudes de las demás personas. ¿Cuál es la importancia del diálogo para poder convivir? Tratar de sobrellevar las cosas. ¿Qué acciones tomarán para poder convivir pacíficamente durante todo este tiempo? Pues hablando y platicando y dando buenos consejos. ¿Qué acciones tomarán para evitar caer en conflictos? Tener paciencia y tomar las cosas con calma. ¿Qué es lo que consideran que les costará más trabajo en cuanto a las relaciones con las demás personas? Pues dependiendo del carácter de cada una de las personas, porque pues no tenemos todos el mismo carácter y a veces no es fácil tener amistades o una buena conversación. ¿Cuál es la importancia del diálogo para poder convivir? Pues debe de existir la calma, la paciencia y la confianza. Pues bueno, ahora seguimos con lo siguiente, que pues mi prima no se encuentra aquí cerquita, pero le hicimos las preguntas vía WhatsApp y las preguntas que le hicimos fueron: ¿qué acciones tomarán para poder convivir pacíficamente durante todo este tiempo? Ella me respondió: pues estar comunicados todo el tiempo, aunque no es conveniente reunirnos, pero entender a todos. La segunda pregunta que le hice: ¿qué acciones tomará para evitar caer en conflictos? Ella me puso: saber bien las causas y los causantes del problema y no hacerlo más grande, entender y comprender a todos. La tercera pregunta fue: ¿qué es lo que consideran que les costará más trabajo en cuanto a relacionarse con los demás? Ella me puso: pues en sí no es conveniente mucho con los demás, pero tal vez la distancia y el no poder platicar directamente. La última pregunta fue: ¿cuál es la importancia del diálogo para poder convivir? Y me puso: muy importante, porque mediante eso podemos comunicarnos y saber mejor sobre los demás. Y pues aquí está el de mi prima Rosa. Imagine Pop getting called Pop by one. Imagine a mother struggling, dealing with a system that don't give a fuck about who shot her son. ¿Qué acciones tomará para poder convivir pacíficamente durante todo este tiempo? Para empezar es dar confianza, para tener un buen diálogo, pensando y empezando por la familia. ¿Qué acciones tomará para evitar caer en conflictos? Tener paciencia, tratar de entender a la persona o tratar de respetar su decisión. ¿Qué es lo que consideran que les costará más trabajo en cuanto a relacionarse con los demás? Tener paciencia, ser tranquilo, ser humilde. ¿Cuál es la importancia del diálogo para poder convivir? La importancia del diálogo es estar más unidos, tener más amistades y estar bien con la familia. Remember how they asked you what you run for and treat you like a bitch when they kick you in your dick and take your shit, reacting like they hate to see you gun ho. But just imagine if the rabbit got the gun, no. But you already know. Imagine niggas in the LBC
Pues bueno, aquí sigue otro video mediante WhatsApp, ya que pues en su pobre casa somos poquitos y pues eso no quiere decir que no hagamos las preguntas. Entonces pues haremos las preguntas correspondientes. Él es mi tío Gerardo y pues nos contesta las preguntas así: ¿qué acciones tomarán para poder convivir pacíficamente durante todo este tiempo? Él me puso: tener tiempo necesario para poder enlazar una comunicación padre-hijo, aprovechar el tiempo para solucionar diferencias mediante un buen diálogo y haciendo uso de la moral, respeto y tolerancia, así como también coadyuvar a los labores y responsabilidades que se desempeñen en el hogar. La siguiente pregunta dice: ¿qué acciones tomarán para evitar caer en conflictos? ¿Qué es lo que consideran que les costará más trabajo en cuanto a relacionarse con las demás? Emel me puso: el diálogo y la tolerancia es fundamental para el buen desarrollo familiar, sin tener preferencias en el núcleo familiar, aprender a ayudarse unos a otros, evitar discusiones innecesarias e irrelevantes, aunque el diálogo en ocasiones es difícil cuando la mayoría de la familia nunca está en casa, pero todo es posible con lo mencionado al principio. La última pregunta nos responde, dice: ¿cuál es la importancia del diálogo para poder convivir? Él me puso: es muy necesario, ya que mediante palabras siempre se han solucionado conflictos, siempre y cuando no sean hirientes ni antisonantes. Basta con una conversación pacífica, respetando la opinión de los demás. Pues bueno, ahora a mí como último integrante de mi familia contestaré las preguntas que le hice a ellos y la primera dice: ¿qué acciones tomarán para poder convivir pacíficamente durante todo este tiempo? Pues la acción que yo tomaría sería apoyar, ayudar en lo que se pueda y estar consciente que pues no puedo ayudar en todo, pero pues en la mayor parte tengo que apoyar. Y dice: ¿qué acciones tomarán para evitar caer en conflictos? Pues yo diría que evitar meterme en lo que estén haciendo cada uno de ellos, no criticar, mucho menos hacer caras a lo que estén laborando, lo que estén haciendo, para que tratemos de sobrellevarnos, de por lo menos si no hay una buena conexión, pues aprender a sobrellevar eso. ¿Qué es lo que consideras que le costará más trabajo en cuanto a relacionarse con los demás? Pues yo digo que es el pensamiento, la forma de ser, que no acepten como somos. Y lo que costaría un poquito de más trabajo sería empezar la plática, llevar una conversación para poderse entender el uno al otro. Y la última pregunta dice: ¿cuál es la importancia del diálogo para poder convivir? Pues la importancia del diálogo yo diría que es muy importante, porque es la primer base que tenemos para iniciar una amistad, para iniciar una plática, para iniciar cualquier cosa, incluso para poder pedir un favor se necesita el diálogo. Entonces pues es algo muy importante que siempre tiene que ir al principio de una historia o de alguna cosa que se necesite pedir.